Vamos a empezar con las entrevistas de la noche. Quiero saludar a Antonio Obando, gerente de operaciones internacionales en el Banco Central de Bolivia. Señor Obando, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Le saluda Ángel Careaga. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por la invitación, un gusto. A ver, vamos a hablar acerca de esto que ha tenido como un ingrediente muy especial durante el 2023. Se hablaba permanentemente de que a partir de la ausencia de un informe oficial que era absolutamente regular y que se había suspendido por parte del Banco Central de Bolivia, no se sabían cuántas eran las reservas. No teníamos esa información. Finalmente la información dio datos de que evidentemente nuestras reservas habían caído. ¿Por qué cayeron nuestras reservas en 2023? Bueno, para explicar un poco este fenómeno hay que entender dos cosas. Primero, el nivel de reservas internacionales es el resultado de un conjunto de factores. ¿Cuáles son estos factores? En primera instancia tenemos un entorno internacional algo complejo y definitivamente extraordinario. No solamente por lo que hemos visto que ha dejado el COVID como un rezago, digamos, del fenómeno como tal en la gestión 2023, sino también hemos visto el fenómeno de las tensiones geopolíticas y los conflictos geopolíticos que se han ido desatando en el año, ¿no? Estos fenómenos acompañados de una disrupción en las cadenas de suministros, hemos visto que han derivado en un incremento en las presiones inflacionarias a nivel mundial, principalmente en los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, por lo cual la política monetaria de estas economías ha tenido que ser contractiva. Es decir, que para controlar la inflación, los bancos centrales han tenido que empezar a incrementar tasas, empezar a incrementar el precio de los dólares, en el caso de Estados Unidos, y por tanto reducir la cantidad de dólares que hay en la economía. Ahora bien, entendemos que los dólares son una moneda muy importante en el comercio internacional y por tanto cuando en Estados Unidos se aplica una política monetaria contractiva de retirar dólares de la economía, también está retirando dólares en el resto del mundo. En ese caso, no solamente el Banco Central ha tenido una reducción en reservas, sino el resto del mundo también ha tenido una reducción en reservas. Ese es un factor, Ángel, con el que hay que empezar, digamos, para explicar la reducción. También hay que ver que el primer semestre ha estado muy marcado en Bolivia por un grado especulativo de hasta casi pánico, diríamos, porque no se tenía muy claro qué iba a pasar y básicamente la gente pensaba que refugiarse en dólares o acumular dólares le podría ayudar de alguna manera a protegerse contra cualquier crisis económica. Lo que en general, en realidad, significa que los especuladores, los que ganan por las operaciones de compra-venta de dólares, estaban generando un ambiente, una expectativa de que sí se va a mover el tipo de cambio y que por tanto ahí habría una pequeña ganancia por, no sé, comprar dólares al 6.96 y vender no sé, al 7 o al 7.10, generar una pequeña ganancia, ¿no? Entonces, ese grado especulativo se vio muy acentuado en el primer semestre. Hay que ver también que la Asamblea del Estado Plurinacional también ha tenido un papel importante en esta disminución de reservas. El proceso de aprobación de los créditos que la Asamblea tiene como papel, básicamente se vio desacelerado, ralentizado. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que básicamente los créditos que estaban programados para ser inyectados a la economía y que iban a incrementar las reservas, no llegaron a la velocidad que se esperaba. Y como un ejemplo, para objetivizar esto, es que aún quedan como 700 millones pendientes de aprobación. Otro factor importante también fue que el Banco Central desde el 2022 está gestionando o estaba proponiendo la ley de compras de oro para el fortalecimiento de reservas. Una ley que demoró un poco más de 2 años en su aprobación, que si se hubiera aprobado en 2022
básicamente nos hubiera significado inyectar a las reservas alrededor de, no sé, unos 600 millones de dólares más.